Ya estamos grabando. Nice. Vale. Entonces, vamos a hablar un poco de las proporciones hoy. Am, Vamos a quitar esto un poco de acá. Eso nos quedamos ayer. Vamos a quitar esto, todo. Pum. Nice. Good. Good, good, good. Mis lentes están empañados. No, 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 no. Este me sirve. Un momento, tengo que limpiar los lentes ahora. Ay, Dios santo. Una tras otra. Bueno, pero por los momentos... eh, ¿Alguien sabe algo sobre cómo usar las proporciones para hacer ver un personaje, hacer ver un personaje más joven o algún personaje eh, más adulto o más joven, dependiendo de las proporciones que nosotros le coloquemos? ¿Alguien sabe un poco sobre eso? ¿O qué más o menos manejan ustedes sobre el tema? Ya, ok. Pa, 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 pa. Más o menos. ¿Cómo así que más o menos? Creo que de todos los puntos, este es uno de los más importantes. Porque van a suceder muchas ocasiones donde nos van a pedir, mira, haz un dibujo y quiero que se vea ese personaje que hiciste, pero hazlo más joven, o hazlo más viejo, o más adulto, o más varonil, o más femenino. Y esas palabras clave son como que, ¿qué significa que sea más varonil, más joven, más adulto? O sea, ¿qué significan todos estos términos? No, más o menos, no, ok. Nope, ok. Repro está respondiendo. Si se acuerdan que am, cuando veíamos las proporciones al principio, hablábamos de que las proporciones aquí van a ser igual que acá en tamaño, ¿no? Todas van a ser iguales en tamaño, ¿cierto, no? Más o menos va mucho con las líneas de expresión, ¿no? Sí tiene que ver con las líneas de expresión, pero hay más cosas. Sí, ok. Pues fíjense que en general la misma persona, pues fíjense, por lo menos acá, cuando tenemos varias edades, ¿no? Tenemos el bebé, el niño de 3 años, por ahí unos 7, 15 y ya adulto joven y ya esto sería adulto, ¿no? No tengo una referencia para... Pero sí que más o menos se va entendiendo cómo es que suceden las cosas. Entonces, eh, en este caso, pues como pueden ver, fíjense que normalmente cuando hablamos de proporciones, em, en general las proporciones como tal de todo el cuerpo, dónde empieza la nariz, dónde empieza la boca, y dónde empieza lo, las distintas cosas, pues no va a cambiar demasiado. Fíjense, por ejemplo, aquí en el ejemplo del niño en el bebé, fíjense que lo que está cambiando en general es la posición del ojo. ¿Sí? Fíjense cómo va cambiando gradualmente. Pero las proporciones como tal siguen siendo en general más o menos las mismas. ¿Sí? Tenemos la misma altura, la misma altura, la misma altura. ¿Sí? Lo mismo se repite acá, acá,
y acá. ¿Sí? Entonces, claro, esto no va a ser siempre el caso para personajes, por ejemplo, un personaje que lo más seguro es que van a cambiar las proporciones ideales, palabra clave ideales, va a ser un personaje donde, por ejemplo, un orco seguramente va a tener una frente pequeña, entonces la siguiente proporción de repente va a ser, puede ser igual de alta, desde las cejas hasta la base del pelo. Y podemos decir que, o incluso un poquito más pequeña, podemos decir que esta parte puede ser un poquito más pequeña. Nosotros ahí vamos a cambiar las proporciones. Pero fíjense que aquí ya no son proporciones ideales, ¿sí? Entonces, fíjense que incluso los ojos no son de un tamaño ideal, pero sí que, sí que están ahí, ¿no? Entonces, aquí pues puedo poner incluso el tamaño de la boca. Desde la base de la nariz a la boca puede ser dos veces el tamaño de la frente, por ejemplo. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a cambiar las proporciones, ¿no? O cuando tenemos una persona que tiene, pues, otras características, ¿cierto? Y esas características, pues, uy, ok. Esas características, pues, ahí el papel como que se me está un poco rompiendo, pero bueno, yo lo cambio después. Entonces, aquí es cuando nosotros vamos a cambiar las proporciones, ¿sí? Pero en general, pues más o menos las vamos a mantener hasta lo que más podamos, ¿no? Incluso la oreja, pues ahí la puse en una proporción eh, como estas proporciones que están acá. Pero pude haber perfectamente hecho la oreja acá y hubiera quedado un poco más fuera de lugar, si se le puede llamar. ¿Sí? Entonces, vale. Cuando se trata de la edad, lo que realmente va a cambiar va a ser en la posición en la que colocamos los ojos. Fíjense que, por ejemplo, acá, cuando tenemos el área desde la ceja hasta la base de la nariz, justo en el centro, ahí es donde van a estar los ojos para un bebé. Pero esas son proporciones eh, estándar o proporciones muy de la industria para que sean agradables a la vista, ¿no? Entonces, también el tamaño del ojo. Fíjense que acá, desde la base de la nariz hasta los ojos, aquí en la mitad, y luego en la mitad, y luego acá. ¿Sí? Entonces va a ir subiendo y va a ir cambiando dependiendo de la edad. Entonces, fíjense, vamos a poner un ejemplo bastante claro, como para que se vea. Aquí lo ponemos los ojos en el medio de la oreja, no, entre la ceja y la base de la boca, de la nariz, perdón. Y luego cuando vemos el adulto joven, va desde acá hasta acá y luego parte por la mitad, luego vuelve a partir por la mitad y luego otra vez. Entonces, incluso justo en la mitad, acá está los ojos. Entonces, venimos de acá, donde los ojos están en la mitad de la cara, donde nosotros colocamos entre las cejas y la base de la nariz. Y luego en el adulto, pues van a estar un poco... Primero, la altura, fíjense en la altura de los ojos en comparación con la de la cara. Y otra cosa que hace que un personaje sea más bebé, si se le puede decir, es el ancho del, del cráneo. Fíjense que como vamos creciendo, una de las diferencias es que el ancho del cráneo no es que va cambiando, sino que lo que cambia es el mentón. ¿Sí? El mentón es lo que realmente cambia. Porque esta parte de acá no cambia. Entonces, lo que va haciendo es que va a parecer como que si se estirara, ¿no? Entonces, una persona adulta va a tener una cara más estirada. Entonces, lo podríamos colocar de esta manera. Una persona adulta puede tener una cara estirada así,
pero un bebé no. Entonces un adulto sí, un bebé no. Y cuando tenemos un bebé, lo más seguro es que podemos tener una cosa, una forma de la cara así, donde un bebé puede ser así, pero un adulto no. Es muy raro ver un adulto que tenga estas proporciones, ¿sí? Porque la cara puede ser más ancha y eso es lo que va a hacer que los ojos van a ser más grandes. Entonces, si aquí colocamos los ojos, lo más seguro es que van a ser más pequeños. Y ya automáticamente eso hace que un bebé. Entonces, si hacemos el intermedio entre un bebé y una persona adulta, va a ser como una cosa. Por eso es que se comienza con el círculo, para que nos recuerde qué estamos haciendo, ¿no? A ver, no, eso es para que nos recuerde más, no es lo que nos va a hacer el dibujo. Entonces, esto podría ser el intermedio, ¿no? Podría ser un niño en este caso, ¿sí? Y eso es lo que lo hace adulto o bebé, ¿sí? Pero las proporciones, todas las proporciones per- van a mantenerse. Va a seguir siendo la misma persona. Vale, aquí, por ejemplo, yo tendría que bajar esto un poquito así. Pero sigue siendo la misma persona. Sí, eso es lo que se va a mantener. Tenemos proporciones que son, no se cambian. ¿Sí? No sé si eso tiene sentido para ustedes. No sé si me explico, no sé si pongo la mayor cantidad de ejemplos. ¿Qué me dicen ustedes? Y eso obviamente afecta cuando estamos hablando entre la diferencia entre chico y chica. Las diferencias pues mayormente van a estar en qué tan grande o qué tan pequeño o qué tan redonda va a ser la cara. Entonces fíjense que el hombre, la cabeza va a ser un poco más... Si se lo quiere imaginar así, un hombre va a tener la cabeza un poco más, ¿cómo decirlo? Más delgada y no tan circular. Y la mujer va a tener características como de bebé, ¿sí? Entonces va a tener características más circular, ¿sí? Y eso es lo único que hace que una figura sea femenina o sea masculina, ¿sí? Si nosotros vemos, por ejemplo, si yo quisiera hacer pues, una chica, pues empezaría con una base así, ¿sí? Y los ojos tienden a ser un poquito más grandes en comparación con un chico que tiende a ser un poquito más pequeños, ¿sí? Achicados y más o menos del mismo tamaño, ¿sí? Eso es lo que hace las diferencias principales. También están la posición de la boca sigue siendo, sinceramente, pues es muy, muy parecida. La boca es una de esas cosas que son muy parecidas. La nariz tal vez cambie un poco, pero no cambia demasiado. A ver, si vemos la diferencia entre este personaje y este personaje, pues no hay mucha diferencia. Lo que sí va a cambiar, especialmente, y eso va a depender mucho de la raza. Acuérdense que habíamos hablado de las razas. Fíjense que el chico o el hombre, el macho caucásico, fíjense que tiene esta caída en la nariz, ¿cierto? Pero cuando lo vemos en la mujer, pues fíjense que tiene, en lugar de ser una cosa así, tiene una cosa más así. Y ahí es donde viene, si nosotros vemos a los bebés, fíjense que los bebés tienen esa idea. Entonces, ¿qué sucede? Van a ver cosas de la mujer que van a parecerse mucho a la figura de un bebé, ¿sí? Especialmente si es una figura muy femenina, ¿sí? Entonces, y depende mucho de cómo lo organicemos, pero en general eso va a ser siguiendo siendo cierto eh, eh, en la mayoría de los casos. Entonces, otra cosa que puede llegar a ser una diferencia mayor, fíjense, es que, a ver, no lo puedo poner más sencillo. O bueno, a ver, no sé. Fíjense el ancho de esta cabeza con respecto al ancho de esta cabeza. Se supone que son los dos la misma edad, ¿sí? Fíjense el ancho
que está ocupando esta persona con respecto a esta persona. ¿Sí? El ancho es mucho más amplio, ¿sí? Eso no significa que... Y fíjense también, como hay más espacio, pues los ojos se pueden colocar más grandes. Y con el hombre es lo contrario, como hay menos espacio, mientras más pequeños sean los ojos, mucho más varonil pueden llegar a ser, ¿sí? Entonces por eso es cuando vemos en los niños, por eso es que los niños tienden a tener esas proporciones, ¿sí? Entonces, am, claro, cuando ya son adultos, cuando estamos hablando de adultos, pues esas proporciones lo que hacen, esas cosas se intensifican, ¿no? Fíjense como el hueso cigomático tiende a quedar muy marcado eh, dependiendo de si sea eh, mujer o hombre, ¿no? Fíjense como aquí el hueso está un poco más marcado. Y eso no es una coincidencia, está hecho a propósito. Ese hueso se marca ahí para que sea más femenino. Ese hueso es un poco más amplio, ¿sí? Y en el hombre es un poco menos amplio, es un poco menos, un poco más angosto, ¿sí? Am, entonces, pues esas son como las diferencias básicas que pues vamos a ir teniendo en cuenta cuando estemos haciendo los ejercicios. Vale, entonces, pues eso sería el... Aquí tengo una lista de hechos, que sería lo último que tendríamos, que podemos reverificar. Entonces, primero, esto sería una cabeza de bebé, obviamente, porque fíjense que tiene mucho espacio acá, ¿no? La cabeza es bastante amplia. Las proporciones se siguen más o menos manteniendo, porque esto es un dibujo de una persona que existe, un bebé que existe, y que pues obviamente no tiene proporciones perfectas. Entonces, vale, eso es una de las cosas que pues podemos tener en cuenta. Fíjense que cuando el cuello, normalmente nosotros solemos pensar de que si nosotros tenemos la cabeza así, el cuello que tiende a salir así. Pero lo que sucede en realidad es que el cuello tiene, realmente sale hacia adelante así. ¿Sí? Entonces, cuando el cuello está hacia abajo, lo que sucede es lo contrario. ¿Sí? Entonces, esto se reduce y el cuello de la parte de atrás se alarga. ¿Sí? Entonces, es como esto cuando, cuando esto sale hacia adelante, pues esto se reduce así. Y cuando esto sale, baja así. Cuando esto baja así, esto se reduce y esto se alarga. ¿Sí? Eso es un hecho. Eso va a suceder siempre. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la cabeza desde arriba, fíjense que la cabeza no es así. La cabeza no es así. La cabeza realmente es así. Tiene una pequeña hendidura hacia allá. ¿Sí? Y cuando nosotros estamos haciendo el círculo esto que está acá, esto es lo que estamos representando, pero eso va así. No va así. ¿Sí? Aquí lo vemos también. Otra cosa que podemos recordar es que, bueno, aún no hemos hablado de esto, pero en la dirección en la que van los músculos, la piel se va a arrugar. Entonces fíjense que acá, como los músculos todos están así, entonces cuando la piel, el músculo jala de aquí a aquí, entonces la piel se va a arrugar así. ¿Sí?
Entonces, si por ejemplo el músculo que viene desde acá, como tiene esa dirección, se va a arrugar así, ¿sí? Entonces por eso es que vemos que aquí se hacen como pequeñas, como se hunde un poco la piel. Es porque, y por eso es que vemos que toda esta área de acá es así. No sé si eso tiene sentido. ¿Qué dicen ustedes? Cool. Y por último, que son cosas que, pues bueno, son increíblemente, son una de esas cosas que vamos a usar siempre, es los ojos no son planos, los ojos son círculos, por eso son tan difíciles de dibujar. Entonces, cuando nosotros dibujamos un círculo, un ojo, si yo dibujo el ojo así, porque esta es la, vamos a hablar de la parte interior del ojo, y digamos que yo quiero poner el ojo viendo hacia acá, hacia allá. Entonces, lo que tengo que hacer es paso una línea que dé vuelta, es como si estuviera dando la vuelta así, y luego una línea que esté dando la vuelta así, es decir, así, ok, así, y luego una línea que venga así. Y aquí en esta esquina de acá, ahí estaría la pupila, ¿no? Y alrededor de la pupila está el ojo, ¿sí? Entonces, piense que vamos a quitarle esta línea de guía y esta línea, así. Entonces, esto es lo que nos queda, ¿no? Cuando nosotros estemos haciendo, si digamos que yo tengo un círculo, bueno, círculo, cuando me salga un círculo, qué cool. Y yo quiero pasarle una línea así, no vamos a hacer eso que acabo de hacer. Lo que voy a hacer es que le voy a pasar un círculo así, y luego acá le paso la línea, ¿sí? Y si quiero hacer un círculo así, ok, entonces acá le paso la línea, ¿sí? Y así nos queda una línea que recorre el círculo y es más o menos creíble. Entonces aquí, por ejemplo, podría estar el ojo, ¿sí? Y pues, relativamente está en perspectiva, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hacemos. Entonces, por encima de esto, si yo, por ejemplo, hago mi otro círculo aquí, desde acá sale el párpado. Es decir, más o menos desde por aquí, para tener una referencia. Entonces, si yo hago una línea así, luego traigo una línea hacia acá, el párpado sale por encima. Entonces, esto es lo que vemos. Y luego la otra parte del párpado que recubre. Fíjense que me estoy guiando a esta línea que está aquí. La curvatura que tiene. Entonces, acá. Y si borro todas mis líneas guías, fíjense que me queda un párpado que es pues más o menos decente. ¿Sí? Y pues así se hace básicamente un ojo. Es algo que pues quería hablar de una vez porque pues vamos a estar haciendo ojos y pues más o menos así se hace. Aquí tenemos una pequeña referencia de cómo se hace también, lo mismo. Entonces, pues eso. Entonces, vamos a hablar de los ejercicios. Ese sería ya, ya ahí terminamos con la introducción de la cabeza, ¿no? Entonces vamos a hablar de los ejercicios que mandaron. Tenemos un, dos, tres ejercicios. Cool. Cuatro ejercicios con el de Reprobate. Vamos a hablar del de Reprobate primero. Un saludo. Vale. Entonces. mm, ok.
Pues se ve bastante bien. Siento que las proporciones están bastante bien aplicadas. Yo pondría esta línea un poquito más hacia atrás, pero a ver, es que también se te dificulta con el cómo lo estás haciendo. Entonces, pero está bien. Recuerda que la línea de la base de... Bueno, es que también está hacia atrás. No, yo creo que está bien. No habría mucho que decir realmente. No, no habría mucho que decir, en mi opinión. Eh, no sé si tuvieras alguna duda. Yo lo veo bastante bien. Veo que las proporciones se parecen bastante. O sea, si yo fuera, imagínate como si fueras el mangaka, en este caso. Y yo te digo, mira, quiero que repitas este personaje. Lo más seguro es que con eso que hiciste ahí, pues vas a reconocer por lo menos primero vas a reconocer que es el personaje. Y segundo, lo más seguro es que vas a poder repetir esas proporciones más adelante. Vale, si no tienes, pues vamos a pasar al siguiente. Muy buen trabajo. Ejercicios semanales. Voy acá. Hoshi. Vale. Sublime. Subliminal. Matcha Applegate. Ok. Entonces. Ujú. Mm, es interesante porque, o sea, aquí más o menos lo hiciste, ¿no? Colocaste la línea así, pero luego cuando lo pusiste acá, la línea tuvo que haber quedado un poco más así, ¿no? Y luego así, y luego así. Entonces, el tamaño de la oreja, pues, tuvo que haber sido un poquito más alto. Con respecto a cómo vienen las líneas, estoy dibujando encima de tu dibujo, me disculpas. Vale, ahora sí. Entonces, tú imagínatelo como... puede que te lo puedas imaginar, o sea, si haces las proporciones así y luego lanzas una línea así recta, también lo puedes hacer. Yo te recomiendo que si puedes, porque a veces es verdad que no se puede y es difícil, pero yo te recomiendo que hagas las líneas con un círculo. Haces un círculo, haces un círculo, haces un círculo. Entonces acá borras este pedazo acá, acá y acá, y ahí te queda la línea que va hacia atrás. Luego la línea que va hacia atrás y luego la línea que va hacia atrás. ¿Sí? Entonces, así pues tú me decías que te estaba complicando el ángulo, ¿no? Entonces, pues eso es algo que puedes hacer. ¿Sí? Entonces, una cosa que puedes practicar estos días es haz un cilindro, no hagas esto, sino que haz el, el elipse completo y luego haz el otro elipse hasta donde llega y hazlos otra vez. O sea, para que tengas, porque esto es realmente el dominio, es lo que vas a necesitar para hacer la cabeza, ¿no? Y luego acá, pues se te va a hacer más sencillo, pues aquí colocas el círculo. Entonces tienes que tratar de dibujar esas cosas, esos círculos, ¿no? Tienes que aprender a dibujar esos círculos y que te salga un poco como rápido, ¿no? Tienen que ser rápidos esos círculos, pero también tienen que ser acertados. O sea que si yo, por ejemplo, y ya después, pues vas a poder hacer un círculo así y luego un círculo así y te va a quedar tal cual como si lo estuvieras haciendo sin las guías, ¿sí? Yo aún, yo soy de los que siempre utilizo este tipo de guías que usa acá. Entonces, eso para que no te cueste tanto ver a los personajes, porque fíjate que veo que te costó un poco la línea esta así, luego replicarla acá
te va a costar. Y esa es una de las cosas que siempre se dibujan. ¿Sí? Entonces, am, cuando estés dibujando por lo menos tu personaje así, intenta hacer eso. Fíjate que aquí, esta línea tuvo que haber terminado, bueno, tuvo que haber terminado más o menos por acá. ¿Sí? Vamos a colocarlo con azul. Se me pegó, ok. O sea, más o menos por aquí. ¿Sí? Y después que tú tuvieras esta línea, entonces así hacia abajo. Entonces, sí que lo puedes hacer recto, pero siento que, de nuevo, para hacerlo recto, pues tienes que ver más o menos, bien, será una cosa más o menos así, para que pueda ser recto. No sé si eso se te complica. Cuéntame, cómo sientes que se te hace más sencillo? Yo sinceramente pienso que haciéndolo en círculos puede que te vaya un poquito mejor. Y después, bueno, las otras proporciones, pues mira, te está fallando un poco porque necesitas una base completa, ¿no? Yo también creo que intenta lo de los círculos. Pasa este fin de semana, pasa haciendo lo de los círculos, ve qué sistema te funciona bien, porque necesitas, o sea, si tú, por ejemplo, empiezas a dibujar y en este caso, pues, mira, puedes empezar haciendo una cosa así. Si tú empiezas a dibujar y te cuesta un poco colocarlo en perspectiva, es decir, hacer esto, eh, podemos pues tal vez hacer una especie de una especie de algo para que luego puedas pues manejar este tipo de cosas, porque esto es perspectiva. Esto que está acá es perspectiva, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un cilindro, fíjate que es como si fuera un cilindro. Un cilindro que en el lado está cortado así. Entonces, sería una especie de cilindro más o menos así. Eh, y pues aquí estaría el círculo. El círculo indica dónde empieza la nariz y dónde empieza la boca. Aquí en el centro, tal vez acá. Entonces, tú puedes hacer cualquier tipo de arreglo, pero necesitas poder dibujar en esta perspectiva. ¿Sí? Fíjate cómo coloco los ojos. Los ojos no los estoy colocando, o sea, si tengo la cabeza y digamos que hago la cabeza toda así y le voy colocando que si la nariz y todo lo demás se lo voy colocando así, pero luego los ojos los pongo recto. Entonces, lo que va a suceder es que se va a empezar a ver un tanto extraño, ¿no? Entonces los ojos tienen que ir así, ¿sí? Y ya luego pues tú le puedes colocar el resto de las cosas. Acá le colocaría la mandíbula, así. Y de aquí abajo que saldría la... Vamos a colocarlo un poco más pequeño. Saldría el cuello y así sucesivamente, ¿no? Y aquí estaría... Uy, pero... Ah, caramba. Entonces, sí, vale. Em, vale, no sé si tienes alguna pregunta, Hoshi. ¿Alguna duda con lo que acabo de decir? De casualidad. Por eso es importante que tengan un poquito de conocimiento con lo de la forma, ¿no? La forma de la cabeza, antes de dibujar la cabeza. Entonces, este fin de semana o esta semana que viene, ponte a trabajar en todos estos aspectos, ¿no? No puedo evitar sentir que mi intento de dibujo es más como una parodia, como así.
No sé si quedas, no sé si me explico, eh, Hoshi. Sí, gracias, Templar. Creo que eso de cilindro creo yo que me serviría más, porque yo sentía que no hacía muy bien las guías, haciéndolas como que rectas. Ujú. Entonces, a la hora de hacer el dibujo, pues sí, decía yo que se me dificultaba un poco. Ujú. Entonces, Ok, por eso no tengo dudas, porque prácticamente has respondido a lo que me estaba costando. Ujú. ok, cool. Igual, mira, si tienes alguna duda, como venga la fin de semana, pues ahí me dices. Igual, mira, una cosa, no sé si te das cuenta, es que como viene como viene como viene inclinado las cejas, luego los ojos, luego la nariz, viene también inclinada la boca. Entonces, aquí me di cuenta de que la boca la pusiste un poco así, ¿no? Entonces, Ah, en este ajá. caso, te hubiera quedado mejor si lo hubieras hecho dentro de... Y una cosa que tal vez te pueda ayudar es que le coloques la línea del centro, pero en lugar de colocarle la línea del centro así recta, intenta pasar como si estuvieras viendo el dibujo en 3D, ¿no? Como si tuviera una cosa así, Oh, ya, ya. una Ujú. cosa así. Entonces, fíjate que se ve un poquito más la forma. Aunque fíjate, no quedó perfecto. Aquí pues tendría que hacerlo un poco más así. Pero por lo menos así puede que te guíes un poquito mejor. Igual, Ah, basta bien. inténtalo a ver qué tal. Vale, cool. Gracias. Un placer. Vamos a ponerlo acá. La de la tarea. Ah, ok. Ya vamos para allá. Yu. Yu sí estará bebiendo. Yu. Cool. Vale, vamos entonces contigo, Yu. Fíjate. Vamos a ver. Porque tampoco lo he visto con detalle. Ah, ok. Creo que creo que sí se ve bastante parecido en términos de proporciones. Lo que yo haría, primero está complicado ver con esta imagen, ¿no? Intenta conseguir una imagen que esté primero de frente, porque si hiciste un dibujo de frente, pues es mejor que te busques un dibujo de frente. No es 100% necesario, eso es algo que queda, no lo hice tal cual, solo saqué la proporción. Sí, está bien, está bien. Yo digo que sí está bastante bien. Una que otra cosa, o sea, porque es que me parece que la cabeza es un poquito más grande de lo que tú colocaste acá, ¿no? Me parece que es como un poquitico más grande aquí arriba. Em, Porque la frente la colocas acá, pero realmente no sé si la frente, o sea, parece que sí está ahí. Y sí parece como si las proporciones fueran estas que están acá. Entonces el tamaño de la... O sea, pareciera como si las proporciones estuvieran como las tienes aquí, ¿no? Pero es un poco difícil de saberlo. Em, Fíjate que cuando tú pusiste esta línea acá, esa línea termina hasta aquí atrás, ¿no? Entonces, cuando tú terminas aquí la línea, fíjate cómo la oreja no termina aquí, cuando aquí sí termina. Entonces, esa oreja lo más seguro es que todo el, lleva todo el recorrido desde acá arriba hasta abajo. No sé, es que siento que la oreja, la nariz está un poquito más abajo de lo que debería ser. O sea, siento que la nariz tuvo que haber sido un poco, tal vez un poco más... Ah, no, espera. No, espera, espera. ¿Esto que está aquí es la nariz? ¿Esto que está aquí? Es que no se ve bien. No lo veo bien, mis disculpas. Pero a ver, si esta es la nariz, pues... Ok, puede que sí sea. Puede que sí sea. Ah, pero yo lo veo bastante bien. Si esta es la nariz, hasta ahí, pues cool. Igual, si hay cosas que tú luego sientes que no te terminan de gustar, pues también lo puedes cambiar. Ok, vale. Pero a ver, si así es como tú dices que te gusta, pues
bien. Porque igual, mira, lo que importa es que al final ese tipo porque es que nosotros vivimos con proporciones que nos gustan, ¿no? Si yo, por ejemplo, por ejemplo, yo soy yo, yo soy fanático de Final Fantasy. Final Fantasy en específico el 7. Y los diseños de, por ejemplo, el remake son bastante estándar. Son los que estamos viendo nosotros ahorita. Y ya yo sé, esos son los que yo quiero hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, fíjate que es un... desde acá, desde la base hasta acá, pues fíjate cómo es más grande que aquí y que aquí, ¿sí? Entonces, pues algo que tienes que tener en cuenta. Vale, de resto, pues se ve bastante bien. Yo lo veo bien. Cool. Eh, entonces, vamos a ver el de Akuma. ¿Akuma está? Sí, ¿no? Lo vi. Sí. Cool. Akuma. Estoy contigo, Akuma. ¿Estás? Cool. Vale. Entonces, vamos a ver qué está pasando acá. Ah, ok. Primero, pues, vamos a hablar como que la forma en general. Fíjate que, por lo menos acá, la cabeza está un poquito más amplia, ¿no? Fíjate cómo reduciste un poco la cabeza. Al reducir la cabeza de ese modo, pues el dibujo va a empezar a parecer un poco más masculino, ¿sí? Por lo que estábamos hablando hace un momentico. Mientras más ancha sea la cabeza, pues, y los ojos son más grandes, por este caso, pues, los ojos son bastante femeninos, ¿no? Entonces, en este caso, pues, para compararlo con este dibujo de acá, pues, tendríamos que colocar un poco la cabeza un poco más grande, ¿no? Puedes medir eso, eso también lo puedes hacer, ¿sí? Puedes medir eso y puedes tomar esas proporciones tal cual. Entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hablar de las proporciones como tal. Primero aquí, pues te falta un poco colocarle la medida de las cejas. Fíjate que si yo mido de acá a acá las cejas, tiene otro, bueno, en este caso tienen otro tipo de ceja. Está bien, no es el mismo diseño, está bien. Entonces, am, aquí, pues fíjate, la oreja está muy pegada de aquí. La oreja en este caso, fíjate que si yo voy desde aquí, aquí, y yo sé más o menos dónde está el círculo, un momento, el círculo estaría más o menos por aquí, ¿no? Entonces, más o menos si yo empiezo desde acá, de hecho estaría un poquito más atrás, ahí. Entonces, yo sé que aquí empieza las cejas, ahí, y aquí empieza la nariz. Entonces, desde ahí yo saco el círculo. Entonces, ahí tengo la mitad del círculo. Voy hasta arriba y aquí me da la frente. Entonces, aquí está la frente, ¿sí? Entonces, yo considero que más o menos ahí estaría la línea. Entonces, fíjate que si yo paso la línea aquí por el centro, más o menos aquí va a estar la mandíbula hacia abajo, ¿sí? Y ahí va a estar la oreja. Entonces, cuando te fijas acá, si yo tomo la medida desde aquí hasta aquí, y el círculo obviamente tiene que ser un poco más grande, entonces desde aquí, luego sé que la nariz, digamos que está acá, y la expando todo hasta arriba, acá está, hasta acá arriba, lo más seguro es que llega la oreja, completo hasta abajo, pero fíjate que aquí está el círculo, ¿no? Ese círculo, si lo picas por la mitad, aquí está la oreja. Entonces fíjate cómo terminaste acá la mandíbula y pues no te dio un poco de espacio, ¿no? Fíjate que aquí te quedaste sin espacio un poco, ¿no? Entonces para evitar eso, pues trata de pues medir dónde empieza fíjate que empieza desde donde empieza
termina la oreja, lo más seguro. Estas son medidas eh, de las medidas que estábamos hablando hace un rato, que son medidas que son para, pues, para proporciones, digamos, perfectas. Esas serían las proporciones perfectas. Entonces, obviamente, si medimos acá, pues la frente estaría bien, ¿no? Pero si medimos el resto, fíjate cómo, ahora sí tenemos más espacio. Ahora sí podemos hacer la cara un poco más redonda. ¿Sí? Entonces, aquí voy, termino aquí y luego subo la línea hacia acá y toda esta área, pues fíjate cómo queda un poco más espaciosa, ¿no? Porque siento que te falta un poco de espacio en este caso. ¿Sí? Entonces, estas serían más o menos las proporciones generales de este dibujo. No sé si la ves ahí. Ok, cool. Entonces, ya que tienes esto, fíjate que aquí, entonces yo sé que aquí viene las cejas. Entonces las cejas van un poco así, ¿no? Así. Luego, el ojo, pues mira, si tú quieres hacer otro tipo de ojo, pues ok, pero en este caso, pues los ojos están un poco más hacia arriba, ¿no? Y van un poco más hacia acá. Entonces, serían una cosa más o menos así. Lo mismo en el ojo de acá, fíjate que ya luego que tienes espacio, pues no es necesario que recortes nada. Entonces, aquí fíjate que en este caso, donde termina la nariz, por encima, aquí debería haber terminado esto acá. Entonces, a veces sí es verdad que tenemos que copiar más o menos lo que tenemos acá para llegar a unas proporciones que son más o menos parecidas a las que nosotros estamos buscando. Entonces, acá estaría la nariz y acá estaría pues el resultado de más o menos las proporciones que están trabajando acá. Entonces, eso es por eso es que es tan importante este círculo de acá, ¿sí? Porque te da espacio para que pienses en qué tan grande va a ser la mandíbula, qué tan grande, dónde va a estar la nariz, dónde va a estar localizada la oreja, dónde va a estar localizado las cejas, dónde va a estar localizada la frente, aunque no la veamos. Entonces la próxima vez que tú dibujes esto, pues lo más seguro es que te va a salir muy parecido a estas proporciones que están acá. ¿Sí? Entonces, pues si vemos un poco lo que tenías antes y el después, fíjate, fíjate un poco en la diferencia y qué es lo que estamos sacando de acá. También la altura, fíjate que una cosa que se me pasó a decir, que pues bueno es importante, es la altura. Fíjate cómo si yo parto acá por la mitad, aquí parto por la mitad, esto acá, vamos a hacerlo aquí, aquí parto por la mitad, vuelvo a partir por la mitad y luego acá, fíjate que aquí queda el ojo. Entonces, cuando haces el mismo proceso de este lado, aquí partes por la mitad, va desde aquí, vamos a hacerlo con azul. Desde aquí, hasta acá, luego partes otra vez por la mitad y luego acá, fíjate que no tienes que estar, fíjate que esta línea de acá, el ojo realmente termina acá. Cool. Entonces, pues si eso está bien, está claro, si me expliqué. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Los otros tal vez estaría bien que lo hiciéramos un poquito más... ah, está bien ahí. Igual lo que te importa son las proporciones. Ahora, si quieres copiar exactamente el dibujo, pues puedes volver a las primeras semanas de... Puedes volver a las primeras semanas de los módulos de tutoría. Vale, entonces, Brandon. Brandon. No le quiero quitar más tiempo al resto. Si desean retirarse a los que ya les di las observaciones, pues están en toda su libertad. Brandon. Ah, Brandon se fue. Vale. Entonces, que se cuide. Ok, pues entonces ya estamos listos. Estamos listos por hoy. La introducción ya está.
Ya estamos listos con la introducción. La tarea, para los que no le asigne tarea, va a ser precisamente lo mismo. Vamos a volver a utilizar imágenes y vamos a sacar esas proporciones. Y lo que quiero que se den cuenta es que lo más seguro y lo más seguro que está sucediendo es que las proporciones que nos gusta de una persona, lo más seguro es que van a ser parecidas a la de otra persona, ¿sí? A otro artista o de repente a una persona que existe en la realidad, un, un actor o una actriz o algo, ¿sí? Entonces eso es lo que quiero que estén viendo. Este fin de semana, cuando estén viendo películas, eh, ve películas, estén viendo un video en YouTube o lo que sea, vean las proporciones. O sea, las pueden medir con un lápiz, pero vean más o menos como que qué tanta distancia, qué tan larga es la nariz, qué tan achatada, o sea, si es una persona que es afroamericana, entonces qué tipo de estructura tiene en la cara, ¿no? ¿Qué tipo de ojos tienen? Por ejemplo, los asiáticos tienen un tipo de ojo bastante distinguible de los caucásicos, ¿sí? Entonces cuando vemos el espécimen mongoloide comparado con el caucásico, con el negroide, todos tienen unas características especiales, ¿sí? Y pues nada, eso sería todo por hoy. Eh, Gracias por venir, gracias por estar. Bastante bien los ejercicios. eh, y pues nos vemos el lunes. Vamos entonces, si podemos el lunes, me gustaría, ¿verdad?, seguir trabajando con las proporciones y todo eso, pero me gustaría también movernos a lo de dibujar ojos, ¿sí? Entonces nos vamos a centrar, por ejemplo, la semana que viene a dibujar ojos, bocas, narices, luego combinar la boca y la boca, la nariz, los ojos, la nariz y así sucesivamente. Entonces hacer otro ejercicio sacando las proporciones. Sí, please. Sí. Para los que no les dije una actividad. ¿Sí? Si a alguien les dije una actividad, pues entonces concéntrese en esa actividad y luego hablamos el lunes. Porque esas cosas que dije, mira, son esenciales para las siguientes actividades y tenemos que hacerlas. Bueno, entonces ya ahí paro no sé si tienen alguna duda antes de parar la, la grabación. Ok, excelente. Entonces